este tiempo, mi Dios, porque eres maravilloso, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, en tu casa de oración y puerta al cielo, Padre, para juntamente con tu pueblo meditar en tu palabra, Señor. Padre, dirígenos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tomando el control de principio a fin de esta enseñanza, Señor. Padre, reconozco, Señor, que este mensaje, Padre mío, bajo el propio intelecto son solamente palabras, mi Dios. Pero que sea tu Espíritu Santo dándole esa palabra viva a cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, tomando este barro, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenándolo, mi Dios, para así poder ministrar de tu palabra y de tu amor, de lo que tú deseas brindar a tu pueblo, mi Dios. Así como los tiempos de Esdras, mi Dios bendito, dice tu palabra, que el pueblo se regocijaba al escuchar los mandamientos y la palabra que tú tenías para su pueblo. Mi Dios bendito, que así también hoy en día, mi Dios, nos regocijemos y anhelemos cada día estar en tus atrios, oh Señor de la gloria. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás, oh Señor de la gloria. Pongo en tus manos este tiempo, Señor. Pongo en tus manos mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis santos hermanos, la semana anterior estuvimos realizando la introducción al capítulo número 8 del libro de Eclesiastés. Si usted recordará, en el capítulo número 7, Salomón hace una breve contraste entre lo que es la sabiduría y la insensatez. En pocas palabras, resumiéndolo, usted sabe que lo que decía el rey Salomón es que el hombre sabio, ¿sí?, anhela la casa de luto más que la casa del banquete, y habíamos definido el por qué, si usted bien lo recuerda. Porque es justamente en la tribulación, porque es justamente en ese tiempo de adversidad que el hombre sabio anhela y puede sacar, o la búsqueda que realiza el Señor es de una manera diferente cuando de pronto las cosas nos van bien, ¿sí? Es cuando de pronto, estando en la adversidad, cuando usted está de pronto con esa, digámoslo entre comillas, angustia o algún problema que usted está pasando, que su manera de buscar al Señor es totalmente diferente. Su manera de buscarle al Señor es con el corazón, digámoslo de una manera para poder de pronto expresar la idea. La manera de buscar a su Padre Celestial es viva, es eficaz. Pero cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas de pronto están en su relativo calma y estándar, quizás nuestra manera de buscar al Señor de pronto varíe un poco. Y es ahí donde dice Salomón que el hombre sabio anhela más la casa de luto, porque en ella sí emana la vida. O porque de pronto en ella la manera con que buscamos al Señor es diferente. Y así por el estilo vimos el capítulo número 7, ¿sí? Y Salomón hacía el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y la semana pasada entramos al capítulo número 8 y decía Salomón en el versículo número 1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Salomón daba a entender, mis santos hermanos, y habíamos dicho que la sabiduría es anhelada por el hombre. La sabiduría es anhelada, el conocimiento es anhelado por el hombre. Pero muy pocos llegan a entender y a concebir aquello. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo número 1. ¿Y quién sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Es cierto, mis amados hermanos, que hoy en día, bajo esa perspectiva, bajo ese contexto, muy poco hombre de pronto, y en esto también se encuentra todo el pueblo de Dios, anhelamos aquella sabiduría. Y dice la palabra de Dios en cuanto a aquello, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el libro de Proverbios pudimos analizar, mis santos hermanos, que la manera de entender el temor de Jehová es cuando nosotros podamos cumplir y atar, dice la palabra de Dios, a nuestro cuello y a nuestro corazón los principios y los estatutos que dicen aquí en la palabra. Y dice la palabra que solo entonces podemos entender o podremos entender el temor a Jehová, ¿sí? Y cuando nosotros logramos entender aquello, mis santos hermanos, dice la palabra de Dios, la sabiduría del hombre
ilumina su rostro. Es decir, que cuando usted pueda o cuando nosotros en el temor de Jehová alcancemos esa sabiduría, mis santos hermanos, que nos dice el rey Salomón, todo nuestro aspecto o todo nuestro caminar sufrirá un trastorno para bien, porque dice la palabra de Dios, y la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad, nótese lo que dice ahí, y la tosquedad de su semblante, ¿qué dice ahí? Se mudará. Y cuando la palabra de Dios dice mudar, es un sinónimo de cambiar, es un sinónimo de transformarse. Es decir, si de pronto nosotros tenemos un carácter bastante agresivo, de pronto áspero, de pronto en el trato entre hermanos, de pronto en el trato con nuestro prójimo, de pronto con nuestro esposo, con nuestra esposa, dice la palabra de Dios que cuando nosotros empecemos a entender este principio de sabiduría, esa tosquedad de nuestro semblante, esa tosquedad de nuestro actuar, cambiará, se mudará, ¿sí? Y también pudimos analizar en la semana pasada el principio y la enseñanza básica en estos primeros 2 versículos. ¿Cuál era, si usted lo puede recordar? ¿Sí? Había un principio de autoridad, ¿sí? Y habíamos dicho en el versículo número 2, mis santos hermanos, para hacer esta pequeña introducción. Dice el versículo 2, te aconsejo, dice el rey Salomón, que guardes el mandamiento del rey, ¿sí? Y habíamos analizado, mis amados hermanos, este principio básico de estar bajo cobertura, bajo autoridad. Y habíamos dicho, mis santos hermanos, que no podemos nosotros estar en autoridad si primeramente no aprendemos ¿a qué? A obedecer. No esperemos, mis santos hermanos, por más que de pronto estemos en las bancas o de pronto viniendo a la iglesia, estar bajo autoridad o cumplir autoridad si primeramente nosotros no hemos aprendido a obedecer. Eso es un principio y una regla básica, mis santos hermanos, ¿sí? Usted se ha visto de pronto a los soldados. El soldado va primeramente ciudadano, después va... ¿Cuál? ¿Cuál, mi hermano? Primaterio. Climaterio. Y después, de ahí sigue soldado, después cabo primero, cabo segundo, cabo tercero, después viene subteniente, suboficial mayor, y de pronto ya vienen los oficiales. ¿Sí? En todo ese trayecto, mis amados hermanos, siempre aquella persona primeramente empezó desde lo más bajo. Y empezó primeramente mandado. Y aquella persona no va a ser un buen líder si primeramente no aprendió a obedecer. Y si de una vez de pronto pega un salto y no pasó por ese trayecto, seguramente va a ser un líder deficiente. Pero aquella persona que sigue ese proceso, aquella persona que sigue de pronto ese estándar, sí, de pronto en las filas del Evangelio, mis santos hermanos, cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a este precioso caminar, o de pronto usted llega de pronto neófito en quizás de pronto en lo que dice la palabra de Dios. Llegamos así, de pronto con esas ansias, de pronto con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, de pronto quizás con mucho vacío. Pero a medida que usted va viniendo, se va nutriendo, se va llenando esos vacíos que quizás el mundo dejó o está dejando, y usted lo va llenando con el amor de Cristo, lo va llenando con esa presencia del Señor en su vida, y usted ya va avanzando, va adquiriendo conocimiento. Cuando de pronto el Señor lo llama a servir, lo llama a predicar, lo llama de pronto, mi amado, a estar en un ministerio. Y si usted no ha pasado por esa evolución, difícilmente el ministerio que de pronto usted vaya a tener tenga los resultados que el Señor espera. Pero si es un llamado verdadero que nosotros y usted tenemos, mis amados hermanos, que viene del Señor, el Señor lo va a ir puliendo a usted y a mí día tras día. Y la manera de que el Señor pule a veces duele,
a veces no nos gusta, pero el Señor está ahí trabajando, mi amado hermano. El Señor está ahí enseñándonos a obedecer y que nosotros estemos bajo cobertura, bajo autoridad. Y habíamos dicho dos aspectos importantes, mis amados hermanos, de estar bajo ese principio de autoridad. ¿Cuál era el primer principio? El estar bajo autoridad, ¿qué me da a mí? Me da autoridad. Si yo soy un siervo, mi amado hermano, que me someto a la palabra de Dios, me someto a los líderes de la iglesia, me someto a los que están o lo que el Señor ha puesto encima mío, asimismo, cuando me toque estar en aquellos lugares, el Señor me va a brindar autoridad. El estar bajo autoridad, amados hermanos, a usted le da autoridad. Amén, hermanos. Primer principio que lo habíamos enseñado la vez anterior. El segundo principio que lo habíamos enseñado, mis amados hermanos, ¿cuál era? El estar bajo ese principio de autoridad, el estar bajo esa cobertura de autoridad, a usted lo califica para recibir ¿qué cosa? Las bendiciones del Señor. Nos califica, mi amado hermano, para estar y recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Amén. Y es bajo ese contexto, mis amados hermanos, que habíamos dicho, de estar bajo autoridad, que Salomón escribe el versículo número 3 y dice, y empezamos de pronto, mis amados hermanos, el estudio, dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Hablando del rey, cuando el rey llamaba a sus súbditos, los llamaba a corte o los llamaba para pedirles un consejo, mi amado hermano, a aquella persona que recibía ese llamado, no le podía indicar al rey, ¿sabes qué, rey? Ahorita estoy ocupado, ¿sabes qué? Espérate un momentito, ya voy. Espérame 1 hora, espérame 2 horas. Sí, él no podía hacer aquello. Él tenía que estar en ese mismo instante en la corte del rey, porque el rey lo había mandado a llamar. Y mira lo que dice Salomón, versículo número 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él, hablando del rey, hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Mi amado hermano, la vez anterior, la semana pasada, habíamos hablado de este principio de autoridad, el de respetar las leyes, el que la Biblia, ahí habíamos tomado como base el libro de Romanos, en el capítulo número 13, ¿sí? Versículos 1 y 2, ¿sí? Bajo ese mismo contexto, este versículo número 3 dice, no te apresures a irte delante de su presencia. Es decir, cuando el rey te llama, anda, ve, no te rebeles al rey. Y dice la palabra de Dios, ni en cosa mala persistas, ¿sí? Es decir, no te apresures a irte del rey. Y si no te gusta lo que te dice, calla. Amén, hermanos. ¿Eso qué le da a entender a usted, mis amados hermanos? Que hay situaciones en la vida que a nosotros no nos gustan. De pronto nos hacen hacen en el corazón, mis hermanos, nos hacen chiquito y de pronto quisiéramos actuar de otra manera. Pero dice Salomón en su palabra, en cosas malas no persistas. No actúes de mala manera. No actúes de mala manera. Si esa persona que está sobre ti, ¿sí?, te llama, ve, anda, no te resistas a aquello. Y si no te gusta lo que te dice, ten en cuenta que hay un Dios que mira todo. Y de Él, dice la palabra de Dios, mía es la venganza. No maquines tu venganza, déjamelo a mí, dice el Señor. Y es lo que el rey Salomón dice en estos 2 versículos. En cosa mala no persistas, porque eso no depende de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros estamos para hacer luz en medio de las tinieblas y el mundo debe de ver eso en nuestras vidas. El mundo debe de ver esa transformación del Cristo verdadero en nuestros corazones y en nuestra verdadera manera de vivir día a día.
No solamente cuando venimos a la iglesia o estamos con la Biblia bajo el brazo. Nuestra verdadera manera de vivir debe de reflejar a Cristo en todo tiempo, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la universidad, con nuestros amigos. Siempre y en todo momento brindando el primer lugar a nuestro Dios. Que los demás puedan ver eso que ellos anhelan ver. Es por eso, mis amados hermanos, que mucha gente pone como pretexto esa gran frase que dice: por eso yo no me hago hermanito. Por eso yo no me hago cristiano. Porque mira aquellos que están así. Llegan 2, 3, 4 meses y míralo cómo están. Y ponen ese gran pretexto. Cuando no ese es el fin. Ese no es el fin que el Señor desea. De que pongamos la mirada en aquellos, sino que pongamos la mirada en un Cristo vivo que transforma nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Seguro? ¿Sí? Estamos bien. Denle un fuerte aplauso a su Señor. ¿Sí? Versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará, escúchese bien, Él hará todo lo que quiere. Versículo número 4. Pues la palabra del rey es con potestad. Y dice ahí: ¿quién le dirá qué haces? Bajo el contexto que estamos analizando, mis amados hermanos, de estar bajo autoridad. Y lo que el Señor nos dice de respetar las leyes. De respetar las autoridades que se han designado por el hombre. A veces dicen y se promulgan leyes que de pronto van en contra de los principios de Dios. Por ejemplo, creo que hace como 2 años o el año pasado se dictó o se quiso hacer en las escuelas enseñar esa es la palabra. Allá quería llegar. Y a veces son temas que nosotros como cristianos estamos seguros de los principios que tenemos en la iglesia, en nuestro hogar. Pero cuando vemos que eso se transgrede, la alerta siempre debe estar. Y más adelante, mis amados hermanos, el propio Salomón y en la Biblia lo vamos a ver. ¿Hasta dónde es válido seguir las leyes del hombre? ¿Hasta dónde es válido obedecer las leyes que el hombre promulga? Ya lo vamos a ver. Versículo número 5 dice: el que guarda, subraya esa palabra, mis santos hermanos. El que guarda el mandamiento, ¿qué dice ahí? No experimentará mal. Léalo, mis santos hermanos, una vez, esa partecita y esa primera parte del versículo. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que respeta las leyes, de pronto digámoslo de esa manera, el que respeta lo promulgado por el hombre, el que cumple las leyes, no experimentará mal. Si lo hablo de manera terrenal, el que cumple las leyes de tránsito, ¿tendrá algún accidente? Si es una persona cauta, si es bajo su responsabilidad, difícilmente, porque está expuesto a los demás. Pero si él se maneja siempre con cuidado, si él se maneja respetando las señales, difícilmente tendrá un accidente. Si yo me manejo bajo las leyes de pronto del SRI, de lo que está promulgado de pronto en nuestra Constitución, difícilmente voy a tener algún problema judicial. ¿Sí? Y dice Salomón en este tiempo, mis amados hermanos, ¿sí? Versículo número 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Mis amados hermanos, y cuando yo leía aquello, quisiera pasarlo al ámbito eclesial, al ámbito espiritual. Si nosotros guardamos los mandamientos de nuestro Dios,
los estatutos que están escritos en este libro precioso, no experimentaremos mal. Y cuando la palabra de Dios de pronto habla en experimentar mal, quiero referirme a la muerte, ¿sí? Hay un aspecto básico. Cuando usted lee el versículo, hay una palabrita que define todo esta primera parte del versículo. Dice, el que guarda. Guardar, mis amados hermanos, es sinónimo de obedecer, de cumplir. Y la Biblia está llena, mis amados hermanos. La Biblia trata de la obediencia. Y no hay mayor obediencia, mis amados hermanos, que la que hizo nuestro Señor Jesucristo al obedecer el mandato de su Padre, al brindar su vida por usted y por mí. Él dejó su trono, dice la palabra de Dios, a cosa no aferrarse, y bajó hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Oiga, qué obediencia, pregunto yo, mis santos hermanos. Asumiendo que usted viva de pronto de una manera acomodada, asumiendo que usted viva de una manera que no le falte de pronto, no tenga mayores necesidades, usted pasaría, mis amados hermanos, de buenas a primeras a trasladarse a un lugar donde existan todas las necesidades habidas y por haber, por causa de una persona X que ni siquiera usted conoce. Yo le aseguro que ninguno de nosotros lo haría. Ninguno de nosotros lo haría. Pero el Señor lo hizo. Él vivía en el paraíso, vivía en una ciudad, dice la palabra de Dios, donde hay un mar de cristal, donde las calles son de oro. Usted puede imaginarse aquella opulencia en el buen sentido. Y dice la palabra de Dios que Él dejó todo aquello por bajar y dar su vida por usted y por mí, por nuestros pecados. La mayor obediencia que se pudo haber, o que de pronto está aquí en la Biblia. Y de pronto usted me dirá, sí, mi amado hermano, el Señor Jesús vino a la tierra, dio su vida, porque Él era el Hijo de Dios. Porque de pronto Él tenía ya ese conocimiento, Él tenía de pronto ese don, ¿sí? Y dio su vida, la fortaleza o esa relación directa con su Padre Celestial. Y lo fortaleció y pudo haber hecho eso y muchas cosas más. Pero alguna vez, mis amados hermanos, en un ayuno, vimos una enseñanza de una tribu que no solamente obedeció el mandato de su Señor o del Señor Jesús, o de pronto que hizo lo recto ante los ojos de Dios, sino que también obedeció el mandato de su Padre. Y durante mucho tiempo se mantuvo de esa manera, cumpliendo el mandato de un hombre, de su padre. Su padre había muerto hace mucho tiempo atrás, pero ellos de generación en generación cumplieron el mandato de su padre y fueron un ejemplo que el Señor Dios de Israel utilizó. Y de pronto quisiera ocupar una palabra entre comillas, no digo que sea así, pero quisiera de pronto, ya lo vamos a ver, mis santos hermanos, el Señor Dios de Israel pudo notar de pronto su, ¿cómo llamarlo? Su impotencia. Ojo, no quiero que se malentienda la palabra. Y Él dice, llega al final y dice, ellos le obedecen a un hombre, a su padre, y han mantenido su palabra firme durante muchas generaciones. Y yo, que soy Dios de Israel, ¿no me obedecen? Le invito a abrir su Biblia, mis santos hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 35. Mire, es algo espectacular y de pronto si usted lo puede apreciar, lo puede enmarcar, lo puede subrayar, mi amado hermano, hágalo.
porque es posible obedecer. Y es un mandato divino. Debemos de obedecer los mandamientos. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice ahí, obediencia de los recabitas. Mire, versículo número 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Le pongo el marco para que podamos entender. Bajo esta perspectiva, bajo este contexto, la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, había sido tomada por el rey Nabucodonosor e incendiada, ¿sí? Y la mayoría del pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y había una tribu, o había de pronto una tribu nómada, que eran llamados los ceneos, que eran descendientes de Abraham. ¿Sí? Estos ceneos tenían por costumbre habitar en tiendas. Y al verse, mis amados hermanos, de pronto desprotegidos por el ejército, por la multitud, de pronto que salía de Jerusalén, entraron para buscar refugio a Jerusalén. Y es ahí donde el Señor Dios le dice a Jeremías lo que estamos a punto de leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, mire lo que le dice: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. ¿Y qué dice ahí? Y dales a beber vino. Pregunto yo, ¿de quién venía la orden? De Dios, de Jehová. Ponga mucha atención. Y dales a beber vino. Versículo número 3. Dice Jeremías: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda su familia, ¿de los quién? De los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anam, hijo de Idlias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre los aposentos de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Es decir, Jeremías va a los recabitas, le dice: vengan al templo, vengan, los reúne y los pone en una habitación del templo. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta la puerta? Y lo dice: guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, dice ahí, tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Hasta ahí Jeremías había obedecido la palabra de Jehová, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Mire lo que sigue adelante. Versículo número 6. Mas ellos, ¿quiénes? Los recabitas, dijeron, ¿qué dice ahí? No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, es decir, nuestro antecesor, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros, ¿qué dice ahí? Ni vuestros hijos. Hasta ahí, ¿qué usted puede apreciar en este versículo, mis amados hermanos? Obediencia, no solo de ellos, sino de quién más. Dice ahí, lea la última parte. No beberéis vosotros jamás vino. Es decir, le dijo a esa generación cuando él vivía: ni vosotros ni vuestros hijos. Es decir, que la ordenanza ¿de qué iba? De generación en generación. Y eso es fácil o difícil de mantener, mis amados hermanos. Es difícil de mantener. El pueblo de Israel no lo hizo. Por eso pereció. Y mire lo que le pasa con esta tribu de recabitas. Ni vosotros ni vuestros hijos. Versículo 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni les retendréis
sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y mire lo que dice el versículo 8, mis santos hermanos. Y nosotros hemos, ¿qué dice ahí? Obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. ¿Qué dice ahí? En todas, mis amados hermanos, subraya aquello. En todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¡Qué declaración tan firme! Ahora viene la otra pregunta. Si la ordenanza viene de Dios y si ellos no cumplen, ¿quién está incumpliendo el mandato? El Señor les dice, manda a los recabitas a que beban vino. Y Jeremías va y dice, aquí está el vino. Y los recabitas dicen, no, nosotros no vamos a beber vino porque se nos ha prohibido por nuestro padre Jonadab. Ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni nuestros hijos. ¿Y entonces de qué estamos hablando, amados hermanos? Si el Señor Dios les manda a tomar vino y ellos no quieren tomar vino, ¿quién está desobedeciendo? ¿Quién está desobedeciendo? Los recabitas. Mis amados hermanos, por eso tenemos que leer la Escritura. El Señor les mandó a los recabitas a beber vino, pero no porque ellos no lo querían hacer, porque Jehová sabía que ellos no lo iban a hacer. Era para darle una lección al pueblo de Israel y ya lo vamos a ver. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me salto. Versículo número 14, al mismo versículo 35. Versículo número 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. Es decir, que estaban en lo correcto y estaban hablando verdad. Lo habían obedecido. Y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y mire lo que dice Jehová. Mire lo que dice el Señor, mis amados hermanos. Y yo, subraye, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. Es decir, que la palabra de Dios nunca le había faltado al pueblo de Israel. La palabra de Dios siempre había sido perfecta y de pronto siempre había venido en el lugar y el tiempo preciso. Pero el pueblo de Israel nunca quiso escuchar el juicio de Jehová. Y siempre siempre cerraban sus oídos a la palabra de Jehová porque no les gustaba. Si usted puede leer el libro de Jeremías del capítulo 1 al capítulo 20, mis amados hermanos, Jeremías solo trata de la reprensión que le va a venir al pueblo de Israel si no endereza sus caminos. Y como el pueblo de Israel le dicen, calla, no queremos escucharte más porque solamente traes reprensión y jamás profetizas bienestar para nuestras vidas. Le invito a leerlo. Y mire lo que dice Jehová, mis amados hermanos, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Qué dura palabra, mis amados hermanos. Versículo 16, y es a donde quiero llegar, mis santos hermanos. Mire lo que dice. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme, es decir, tuvieron por certera la palabra, el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Versículo 17,
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no me oyeron, los llamé y no me han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire el fruto de la obediencia, mis santos hermanos. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos los mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Qué bendición tan grande! Léalo, por favor. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Siempre va a haber una descendencia de los recabitas delante de la presencia de Dios, intercediendo por su pueblo, es lo que le trata de decir. ¡Qué bendición tan grande, mis amados hermanos! La obediencia trae bendición para nuestras vidas. La obediencia trae bendición para su vida, mi amado hermano. Para la mía, para la vida de nuestros hijos. Si somos padres que obedecemos los mandamientos del Señor, tendremos hijos obedientes a los mandamientos del Señor también. Si somos padres que negamos esta palabra en nuestras vidas, tendremos hijos que después no querrán saber nada del cristianismo, del evangelio. Mis amados hermanos, la obediencia, grabémoslo en nuestros corazones, la obediencia trae bendición. De pronto la bendición, mi amado hermano, no es la que la asocia el mundo, que es una bendición de pronto material o monetaria. El mundo le podrá decir, estoy en bendición. Se sacó la lotería, se compró un carro, se compró una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Le subieron el sueldo en el trabajo, asociando de pronto con el fruto material. Cuando el Señor le dice a usted, mi amado hermano, que la obediencia trae bendición, es que su vida esté delante de su Dios y el rostro del Señor sea resplandeciendo en usted bajo su caminar. Amén, mis amados hermanos. No hay bendición más grande que esa. Que los demás puedan ver en nuestras vidas el reflejo de Cristo. Que los demás puedan ver en nuestras vidas a un Cristo vivo, mis amados hermanos. Que estemos en bendición, caminando en bendición. Así, mi amado hermano, en nuestras vidas de pronto no haya nada en la nevera. Pero en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestra fe, nuestra bendición viene de lo alto y nuestra fe aumenta y crece. Y dice la palabra de Dios, y estaremos de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Llegará el día que los padecimientos terrenales llegarán a su fin, mis amados hermanos. Llegará el día que los padecimientos de pronto del corazón, de pronto las angustias llegarán a su fin. Pero si usted y yo, mis amados hermanos, permanecemos firmes en guardar los mandamientos y en obedecer lo que el Señor nos dice, el galardón, dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Queremos ese galardón, mis santos hermanos? ¿Estamos dispuestos a esperar por ese galardón? ¿Estamos dispuestos, mis amados hermanos, a padecer y a obedecer por ese galardón? Dijo el pastor, el gozo se fue. Dele un fuerte aplauso a su Señor, mi amado hermano. Es lo que dice el rey Salomón. Si volvemos al libro de Eclesiastés, mis santos hermanos, versículo número 5. En su primera parte dice, el que guarda el mandamiento, el que obedece el mandamiento, dice la palabra de Dios, no experimentará mal. Pregunto,
Los recabitas experimentaron mal, mis amados hermanos. No. Los recabitas guardaron el mandamiento que les dio su padre y fueron firmes. No solo ellos, mis amados hermanos, y de pronto quiero hacer énfasis en eso. No solo ellos recibieron el mandamiento de su padre, sino sus hijos, sus esposas y los hijos de sus hijos. Desde que Jeremías los llama al templo, mis amados hermanos, y desde que ellos recibieron el mandamiento de su padre, siquiera pasaron 300 a 350 años. Pregunto yo, ¿cuántas generaciones no pasaron de ahí? Cuando el pueblo de Israel, mis amados hermanos, salió de la tierra de Egipto, aproximadamente 1,5 millones de personas vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Vieron cómo el pueblo pasó en seco. ¡Qué milagro tan grande, mis santos hermanos! Cuando el pueblo les decía a Moisés, estamos cansados de comer el maná, queremos carne, el Señor les mandaba golondrinas. Era un pueblo que abría su boca, mis santos hermanos, y la providencia de Dios estaba ahí para cubrirlos. Pero ¿qué pasó 40 años después? ¿Acaso no se rebelaron? Pregunto yo, habían hijos, niños pequeños, que alcanzaron la tierra prometida. Y toda una generación se perdió. ¿Qué pasó después que entraron a la tierra prometida? Conquistaron a reinos. El Señor les dio victoria tras victoria. Conquistaron aproximadamente 32 a 35 reyes, si la memoria no me falla. Y dice la palabra de Dios que Josué repartió la tierra. Pregunto yo, ¿qué pasó 40 años después? Cuando José se ve delante de todos ellos, les dice, y vosotros decidíos a quién servís, a los dioses de vuestros padres cuando estaban en Egipto, o al Dios de Israel. Ustedes hagan lo que desean, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y entonces, ¿por qué les dice a ellos, vosotros escogeos a quién servíos? Porque Josué se daba cuenta la idolatría en la que estaba el pueblo, en la que estaba naciendo. Y una generación después, todo el pueblo de Israel se perdió. Porque no supo mantener ese legado de generación en generación. Pero esta tribu, los recabitas, mis santos hermanos, pasaron aproximadamente 300 años. Y el mandato que les dio su padre, de generación en generación pasó. De generación en generación se extendió. Pregunto yo, mis santos hermanos, ¿qué ejemplo nos da eso a nosotros? ¿Qué misión nos da eso a nosotros? Y discúlpeme que sea reiterativo, mis amados hermanos, pero estamos aquí delante del Señor y el Señor es el que tiene el control de aquello. ¿Qué misión nos deja el Señor, mis santos hermanos, con una generación que está arriba, aquí, en la losa? Tenemos hijos, mis amados hermanos, y nuestra misión es este legado, este bendito legado, esta bendita palabra, mis amados hermanos, pasárselas. Que es difícil, es verdad, es difícil. Porque hoy en día están expuestos a muchas tentaciones que el mundo les ofrece. Hoy en día tienen el internet, hoy en día tienen el celular, hoy en día tienen la televisión, tienen el cable, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscar tiempo para el Señor es complicado y se les hace difícil. Pero gloria a Dios porque tenemos generaciones y padres cristianos que se esfuerzan. Amén. ¿Cuántos padres esforzados y valientes tenemos aquí? Yo sé que hay muchísimos. Mis amados hermanos, les invito a no claudicar. Les invito, mis amados hermanos, a no rendirnos en este caminar precioso, en este caminar con nuestros hijos, en obedecer primeramente nosotros como padres el mandamiento, de guardar nosotros como padres la palabra y ser guía para nuestros hijos.
Gloria a Dios por los que están arriba. Hay muchos que faltan hoy en día. Hoy hubo ayuno, lamentablemente tuve una emergencia y no pude asistir. Pero veo muchas bancas vacías, mis amados hermanos. Allá arriba, en el culto de jóvenes, hoy me imagino que también habrán bancas vacías. ¿Me hago entender? De pronto estamos cansados. Yo también me canso, mis amados hermanos. Y hay personas que están a cargo de la iglesia que día y noche velan por nosotros y también se cansan, pero siguen aquí bajo. Siguen aquí. Dice el rey Salomón, guarda el mandamiento y no experimentarás mal. Y el corazón del sabio, dice la palabra de Dios, discierne el tiempo y el juicio. Dice en otra versión bíblica, y el hombre sabio discierne el tiempo de obedecer. ¿Cuándo es tiempo de obedecer, mis santos hermanos? En todo tiempo al Señor. Pero quisiera brindar de pronto un aspecto importante que usted ni yo estamos exentos de aquello y que debemos de saberlo. Dice ahí, discernir cuándo es el tiempo y el juicio. Y dice en otra versión, el hombre sabio sabe cuándo es el tiempo de obedecer. Y si lo quiero plasmar bajo el contexto que estamos analizando de obedecer las leyes, ¿qué pasa cuando esa ley, mi amado hermano, transgrede los principios eternos de Dios? ¿Qué pasa cuando esa ley transgrede los principios eternos de Dios? ¿Debemos de obedecerla? Si la palabra de Dios nos dice, obedezcan las leyes. Y si esa ley transgrede ese principio, ¿estaremos de un lado o del otro? Y dice la palabra de Dios, el hombre sabio discierne cuándo es el tiempo de obedecer. Esa sabiduría, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de identificar cuándo debemos de obedecer lo que dicen las leyes y lo que dice la palabra de Dios. Le invito, por favor, para que usted tenga una perspectiva mayor, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo número 3. Para que usted tenga la perspectiva y le pongo el marco. Mire, ¿lo tiene? Libro de Hechos, capítulo 1, capítulo número 3. Dice ahí, ¿qué dice ahí? ¿Curación de quién? De un cojo. Leámoslo para que usted pueda entender el contexto y vamos a ver a lo que vamos a llegar, a lo que la Biblia nos manda. Versículo número 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Versículo 2, léalo. Entraban en el templo. Versículo número 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero mire la declaración de Pedro, una declaración preciosa que usted y yo debemos de enmarcarla en nuestro corazón. Y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos,
Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y mire lo que dice ahí, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosura se llamaba esa puerta, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Hasta ahí, mis santos hermanos, ¿qué usted puede apreciar de la palabra de Dios? Dos apóstoles llenos de la presencia del Señor van y hacen un milagro espectacular. Se encuentran a la puerta del templo que se llama la Hermosura, dice la palabra de Dios. Y llenos del Espíritu Santo encuentran a un hombre cojo que pedía limosna. Y la declaración de Pedro es firme, es segura. La declaración de Pedro es con un poder excepcional que solo el Espíritu Santo lo puede dar a aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Y Pedro dice, no tengo oro, no tengo plata. Y era verdad. Pero Pedro tenía algo más valioso que eso, más valioso que el oro, más valioso que la plata. Más valioso, mis amados hermanos, es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo hace valioso a usted. Eso nos hace valioso a nosotros para nuestro Señor Jesús, porque somos barro para Él, para que Él nos forme a su imagen y semejanza. Y Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que había en Él, mis santos hermanos, de lo que había en Él, el Espíritu Santo le dijo, levántate y anda. Hasta ahí hicieron un milagro fabuloso y todo el pueblo lo reconocía. Pregunto yo, ¿era una obra digna de resaltar, sí o no? Por supuesto que sí. Un hombre cojo era un milagro del Señor. Del Señor. Vuelva a la página, mis santos hermanos. Le invito a abrir. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4, al siguiente capítulo. Hechos capítulo 4. El mismo Pedro y Juan, después de que sanaron al cojo que estaba en la puerta, versículo número 1, dice, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2, ¿qué dice ahí? Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo número 3, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Sáltese por favor al versículo número 15. Siga leyendo y va a verlo para que usted tome la acción, simplemente por el tiempo lo digo así. Versículo número 15 de ese mismo capítulo número 4. ¿Lo tiene? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí los sacerdotes, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Cuál era la señal? La sanación del cojo, ¿sí? Dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, que dice ahí, y no lo podemos negar, pero mire el corazón del hombre. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué querían los sacerdotes del templo? Amenazarles para que no prediquen más la palabra de Dios. En otras palabras, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras. Querían amenazarles para que no hablen, no prediquen la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento que usted y yo tenemos, mis amados hermanos?
Dígalo fuerte. Y predicar el evangelio a toda la tierra, a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado. Eso es un mandato. ¿Sí? Usted y yo y los de aquel día también lo tenían. Pregunto yo, Pedro y Juan, ¿lo estaban cumpliendo? Correcto, ¿verdad? ¿Qué querían los sacerdotes? Callarlos, que ya no lo hagan, ¿verdad? Y para eso los amenazaban. ¿Cómo los amenazaban? Los vamos a apedrear, los vamos a matar, los vamos a, qué sé yo, mis amados hermanos. ¿Sí? Los amenazaban. Y mire lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Versículo 18. Y llamándoslo, es decir, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pregunto yo, ¿los sacerdotes tenían mayor autoridad en jerarquía humana que Pedro y Juan? En jerarquía humana, por supuesto que sí. Ellos eran los que ministraban en el templo, los encargados de enseñar la ley del Pentateuco a todo el pueblo. Pedro y Juan no eran reconocidos por el pueblo de Israel o por muy pocas personas, solo aquellos a quienes habían visto a Jesús. ¿Quién era? Pregunto yo, según lo que nos enseña la Biblia, en lo que hemos estado estudiando, la Biblia nos dice en el libro de Romanos 13, versículos 1 y 2, que debemos de obedecer a las autoridades que han sido designadas en la tierra, porque han sido por Dios designadas. Y los que se rebelen a esa autoridad, a Dios se rebelan. ¿Me hice entender? Pregunto yo, los sacerdotes eran la autoridad máxima en aquellos tiempos. Pedro y Juan eran del vulgo, eran de la gente. Y si los sacerdotes les decían, no prediquen, no hagan esto, no hagan lo otro, se entendería que era un mandato de una autoridad superior y que según la palabra deberíamos nosotros de obedecerlas. Entonces, ¿cómo es eso que dice el rey Salomón? El hombre sabio discierne el tiempo y el juicio. Y en otra versión dice, el hombre sabio discierne el tiempo de obedecer. ¿Cuándo es bueno obedecer al hombre? ¿Y cuándo es bueno rechazar lo que dice el hombre? Mis amados hermanos, aquí está la respuesta. Cuando esas leyes transgreden los principios y los mandamientos eternos que el Señor ha dejado para su pueblo, el hombre tiene libertad de abstenerse a cumplirlos. Le fue dicho por los sacerdotes a Pedro y a Juan, no prediques la palabra. Y para ello dice la palabra que los amenazaron e intimaron a no cumplirlas. Y mire lo que dice Pedro y Juan, versículo número 19. Mas Pedro y Juan, mire, respondieron diciendo, juzgad. Es decir, tomen en cuenta si es justo, es decir, si es verdadero, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué declaración más llena del Espíritu, mis amados hermanos. Qué declaración de seguridad. Qué declaración, mis amados hermanos, de convicción, lleno del Espíritu.
Ellos recibieron amenazas. La Biblia no dice qué clase de amenaza, pero por el estudio de pronto de los evangelios, seguramente debieron haber sido amenazados de muerte. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, fue apedreado por predicar la palabra de Dios. Algo similar les pudo haber pasado a ellos. Pero dice la palabra de Dios, juzgad vosotros si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Es que, mi amado hermano, cuando esas leyes que dicta el hombre hoy en día transgreden los principios eternos y morales de Dios, nosotros como cristianos tenemos y estamos obligados, bajo la autoridad de Cristo, de negarlos a obedecer. Y al negarlos, mis amados hermanos, recibiremos el favor de Dios. Me hice entender, mis amados hermanos. Hoy en día se promulgan muchas leyes en contra de la familia, la libertad de sexo. Hoy un matrimonio puede ser establecido por dos personas del mismo género. Y si no compartes esa visión, si no compartes ese pensar, no eres de la nueva generación. No tienes una mente abierta. Y somos rechazados por parte del mundo. Porque nos tratan de legalistas. Nos tratan de que juzgamos a las demás personas. Mi amado hermano, en Estados Unidos, en Canadá, fue aprobada una ley en donde una persona puede tener relaciones sexuales con un animal y ya se lo ve lícito. Ese tipo de leyes transgreden los principios eternos y morales de Dios. Y como cristianos, como pueblo escogido por Dios, usted y yo, mis amados hermanos, estamos o tenemos la libertad de alzar nuestra voz de protesta y decir, yo no comparto aquello. No estoy a favor de aquello y decido no obedecerlo. Decido no obedecerlo porque mi ley principal está aquí. Porque lo que el Señor me ha mandado a obedecer está aquí. Y obedeciendo esta ley, mi amado hermano, usted obedece los principios eternos de Dios. Y el Señor lo va a respaldar. Amén, iglesia. Es por eso que dice la palabra de Dios en el versículo número 5 del capítulo 8 del versículo 5 de Eclesiastés. Y el hombre sabio sabe discernir el tiempo. Y hay una palabrita que dice ahí. Y el juicio. Hay otro aspecto importante, mis amados hermanos, que usted y yo debemos de considerar. Y es lo que tratan los versículos 6 del 6 al 8. Le invito a que lo lea, por favor. Versículo número 6. Léalo. Ajá. Ni impiedad librará al que la posee. Mis amados hermanos, estos versículos del 6 al 8 son sumamente importantes e interesantes bajo la perspectiva que vamos a analizar en estos minutos. Vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo se nos acorta. Hemos dicho de que cuando la ley que promulga el hombre transgrede los principios eternos de Dios, nosotros como pueblo cristiano estamos en la obligación de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo.
Pero también Salomón indica en estos versículos que si levantas la mano, también tienes que estar preparado para las consecuencias que vendrán. Si levantas la mano, tienes que estar preparado para las consecuencias que vendrán. Mira lo que dice el versículo número 6. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Mis amados hermanos, hay 3 personajes en la Biblia que destacan muy bien lo que estamos analizando, que eran amigos de Daniel. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Usted conoce la historia de aquellos? ¿Sí o no? Daniel capítulo 3. Vamos rapidito para poderlo analizar. Daniel capítulo 3. ¿Lo tiene? ¿Sí? El rey Nabucodonosor había conquistado Babilonia y había llevado a todo el pueblo de Israel a Babilonia. De ese pueblo, el rey Nabucodonosor escogió a las mentes más brillantes, y en estos estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Ananías, Misael y Azarías. Los conocemos mayormente como Sadrach, Mesach y Abednego. En una de esas ocasiones el rey Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua gigante de oro. Y todo aquel que la viera o escuchara al sonido del tambor, del tamboril, de la flauta, la zampoña, etcétera, 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 ¿qué tenía que hacer? Inclinarse y adorar, ¿sí o no? Era un mandato real, era una ley, ¿sí o no? Era una ley. Era un edicto real y por ende todas las personas que estaban bajo su reino tenían que cumplirla. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Daniel, capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Habló Nabucodonosor y les dijo, es decir, Nabucodonosor le habla a Sadrach, Mesach y Abednego y les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado. Les pregunta el rey, versículo 15, ahora pues, ahí hay un signo de interrogación y hay una palabra que es grandiosa y que quiero que la subraye. Dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, dice ahí, y os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y dice ahí, y viene mi amado hermano la consecuencia de no hacerlo. Porque si no la adoréis en la misma hora, seréis echado en medio del horno de fuego, ardiendo. Y pregunta Nabucodonosor, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Pregunto yo, mis santos hermanos, estaba dada la ley, que era que cuando se escuche todo instrumento musical, se inclinen a adorar a la imagen. Estaba dada la ley. Estaba dada, mi amada hermana, la consecuencia de no hacer aquello, que era el horno de fuego serían echados. Y estaba dado también un principio básico, el principio de vida del pueblo de Israel. ¿Cuál era? No tendrás dioses ajenos y solo ante tu Dios te inclinarás y a Él solo adorarás. Estaban dadas las 3 aspectos y estaba puesto el marco, mis amados hermanos, para que todo se cumpliera. Y ahí se encontraba Sadrach, Mesach y Abednego. Sonó
la zampoña, el tamboril, y todo el pueblo se arrodilló. Y habían 3 personas ahí erguidas, firmes. Y no se inclinaron. La historia usted la sabe. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice así: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Primer aspecto importante, mi amado hermano. Ellos estaban dispuestos a sufrir, ¿qué cosa? Las consecuencias, voy a utilizar esta palabra, de rebelarse ante una ley que iba en contra de los principios de Dios. ¿Estaban dispuestos o no estaban dispuestos? Estaban dispuestos a morir por cumplir el principio eterno que Dios le había mandado cientos de años atrás a Moisés, cuando escribió las tablas, los 10 mandamientos para nosotros, y como 363 para el pueblo de Israel, que eran la Torá, que es la ley que ellos de pronto decían y estudiaban. Mis amados hermanos, y aquí viene otro principio básico. Ellos esperaban que el Señor los rescatara. Ellos tenían firmeza en su corazón, porque dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero lo que dice el versículo 18, mis santos hermanos, es maravilloso y fundamental. Y hay 3 palabras ahí que glorifican, digamos, no sé cómo expresarlo. Y si no me salva, y si no me rescata del horno de fuego, y si no pasa lo que yo quiero que pase, y si Él me deja morir, y si Él no extiende su mano y me deja, y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Segundo aspecto que usted y yo debemos de entender y comprender, mis santos hermanos. Cuando decidamos alzar la mano en nuestra voz de protesta, puede ser la palabra, o nuestra voz de decir no estoy de acuerdo con eso. Primer aspecto que debemos de entender es que debemos de estar preparados para las consecuencias que se van a venir. Sadrach, Mesach y Abed-Negó estaban preparados para aquello. Y para estar preparados, mis santos hermanos, debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Debemos de estar firmes en la palabra de Dios, mi hermano. Porque dice Salomón: si te rebelas, sepas que vas a tener consecuencias. Y esas consecuencias pueden llegar hasta la muerte. El versículo 7 de Eclesiastés dice: ¿qué hombre tiene potestad sobre el espíritu? Y en esta batalla no se valen armas. Segundo aspecto importante: si decides alzar tu voz, van a haber consecuencias. Si el Señor decide salvarte, gloria a Dios. Y si no, que tu fe no mengüe. Que nuestra fe, mis amados hermanos, no mengüe. Si decidimos alzar la voz y a causa de eso me despiden de mi trabajo, Padre, gracias. Si decido alzar mi voz a no seguir lo que se está planteando y ese planteamiento va en contra de los principios divinos, y a causa de eso mi esposo se va, mi esposa se va, mis hijos no me aman, Señor, gloria a Dios. Porque usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquel que no deja padre y madre para unirse a mí, dice el Señor,
Que el Señor sea el todo en nuestras vidas, mis amados hermanos. Dice el rey Salomón, si decides alzar tu mano y no obedecer la ley que está dictada, ten por seguro que va a haber consecuencias. Y esas consecuencias pueden llegar hasta la muerte. Pero tú, yo y todo aquel, mi amado hermano, que tiene un cinto de cristiano, debe de entender y comprender que todo está bajo la providencia de Dios. Y que el Señor tiene el hilo de nuestras vidas. Y nosotros estamos cubiertos en ella. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos deciden alzar su mano en voz de protesta? Mi hermano, tenemos una pregunta. ¿Perdón? Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Así es. No es digno de mí. Mire, hay mucho conocimiento. Y ese conocimiento, mis amados hermanos, nos debe llevar a la práctica. Yo no entendía, no sabía nada del libro de Eclesiastés, les soy muy sincero. Pero cuando se me encomendó esta preciosa tarea, mis amados hermanos, en el amor de Cristo, le doy un testimonio rapidito. El día de, entre ayer y hoy, el día de ayer, operé a mi hijo, el mayor. Entramos a las 5:30 de la mañana. Él entró al quirófano alrededor de las 7 de la mañana. Y hubo un momento, mis santos hermanos, en que, como padre, usted siente esa angustia de no saber qué está pasando allá adentro. Como padre, usted ve y escucha en medio de ese pasillo un sinnúmero de historias que lo tratan, uno como cristiano trata de sobreponerse y trata de ser fuerte, pero escucha cada historia, un golpe por aquí y le sale otro golpe por acá y usted dice, Señor, Padre, ayúdame. Después de casi 1 hora y pico, mi hijo sale del operatorio. En el amor de Cristo, mis amados hermanos, para la gloria del Señor salió todo bien, todo bien. Como a las casi mediodía pasamos a la habitación. Y como padre, mis amados hermanos, usted ve ahí a su hijo y de pronto, Señor, gracias porque a veces no somos dignos, mis amados hermanos. A veces ofendemos tanto al Señor que el enemigo quiere jugarnos de una manera mental y decir, el Señor no te va a escuchar, no te va a desear lo que tú pides, etcétera, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, y eran las 2:30 de la mañana del día de hoy, y me acordé del mensaje. Como a las 2:30 de la mañana en ese pasillo, mis amados hermanos, con mi Biblia, ahí en un pasillito así medio oscuro, entre la oscuridad de la habitación y el pasillo, pidiéndole al Señor sabiduría para hacer el mensaje. Y lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que hay momentos duros en nuestras vidas. Hay momentos duros que atravesamos usted y yo. De una manera, hoy me tocó de pronto a mí estar en una situación difícil. Quizás de pronto usted no esté en la misma situación, pero el sentimiento es el mismo o quizás mayor. De pronto no con un hijo, de pronto con un esposo, de pronto con algún familiar, no lo sé.
Mi amado hermano, y el mensaje de hoy, más allá, mi amado hermano, de cumplir las leyes que el Señor ha dejado establecido por las autoridades terrenales, y que cuando esas leyes de pronto transgreden los principios divinos de Dios, más allá de pronto de alzar nuestra mano y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, un consejo válido y básico en este tiempo, mis amados hermanos: no dejemos de orar. Mi amado hermano, no deje de tener esa comunión con Dios. No dejemos de tener esa comunión con Dios. Yo sé que en la madrugada de pronto es difícil levantarse, de pronto el sueño nos vence. Pero en medio de esa necesidad, mi amado hermano, que estaba pasando, y en medio de esa tristeza de ver a mi hijo de pronto en esa cama, de ver a mi hijo de pronto con incertidumbre, mi amado hermano, eran las 2:30 de la mañana y el Señor tocó mi corazón y me puse a orar, me puse a agradecerle, mi amado hermano, por cuidar la vida de mi hijo, por todo lo que Él me había dado, mis amados hermanos, y por todo lo que estamos pasando. Y en medio de eso, mis amados hermanos, decirle, el Señor me brindó una paz, y decirle con palabras quizás no pueda manifestárselo, quizás yo no me haga entender, pero solamente aquellas personas que de pronto tienen o han orado bajo esa situación pueden entenderme. Cuando el Señor cubre tu corazón y en vez de lágrimas de tristeza o de amargura, brotan de usted sentimientos de alegría y agradecimiento. Sentimientos que solamente un corazón necesitado, como yo lo estaba, mis amados hermanos, y lo estoy aún, y lo seguiré estando permanentemente, necesitado de su presencia, podamos obtener día a día. No nos cansemos, mis amados hermanos, de orar, de venir a su casa. No nos cansemos, mis amados hermanos, de pelear la buena batalla. Ni usted, ni yo. Y saber que si alzamos la mano, estemos dispuestos a sufrir las consecuencias hasta el fin. Hasta el fin. Este ha sido el mensaje, mis santos hermanos. Estemos dispuestos con corazones agradecidos de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo cada día en nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga, me los fortalezca y me los prospere siempre, mis amados hermanos. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor, Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Te doy la gloria y la honra, Padre, por que tú eres bueno y eres perfecto, Señor. Gracias, Dios mío, por